noches a todos. Pues ya vamos a empezar. Vamos a orar. Señor, todos estamos aquí con un corazón dispuesto a querer aprender de tu palabra, a escuchar de tu palabra, Señor, pero ayúdame a ponerla en práctica. Señor, oro por la vida de mis amigos para que al escuchar tu palabra sea un deleite en nuestro corazón y que también sea ponerla en práctica. Señor, queremos ser oidores de tu palabra y también hacedores de ella. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Antes de empezar, quisiera dar varios anuncios antes de que se me olviden. Ya tuvimos la junta de misiones, de las dos misiones, una en Querétaro y la de Europa. Si tú estás interesado en asistir a una de las dos misiones, ponte en contacto en Querétaro con Isis o con Marta para Europa. En dado caso, creo que compartieron el número de ahí de Marta, por si alguien está interesado para pedir informes. El 22 de julio, si Dios lo permite, vamos a tener el Congreso Expansión, que es un congreso para toda la iglesia, pero lo estamos organizando nosotros, ¿ok? Para toda la iglesia de Agua Viva Madero. Nos va a tocar servir de decanes al grupo de online. Si tú estás dispuesto y tienes la disponibilidad de poder ir a servir, comunícate con la hermana Patti Valladares. La hermana Patti Valladares va a estar organizando a los grupos, entonces pueden acercarse con ella para pedir más información. Ok. Ay, Dios mío, tenía otro anuncio y ya se me fue. Bueno, mejor vamos a empezar en lo que dé la clase. Nos acordamos. ¿Alguien de los que están pendientes quisiera iniciar su clase? ¿Un valiente, una valienta? ¿Te gusta yo, maestro Michel? Ok, la escuchamos, hermana Ceci. Bien. Pues muy buenas noches, mi nombre es Ceci Castro y vengo a exponerles sobre Hechos capítulo 11. Básicamente se divide en dos partes Hechos 11. La primera es cuando Pedro predica a los gentiles y la segunda se trata cuando es Bernabé junto con Pablo que predican a los gentiles. En la primera parte podemos ver cómo llega la noticia de que gentiles, es decir, no judíos, que esto hay que entenderlo muy bien, el pueblo escogido por Dios, habían recibido el evangelio. Esto tenía preocupados a los apóstoles y demás creyentes, por lo que cuando Pedro regresa de Jope, inmediatamente es cuestionado. Pedro, el apóstol, explica que Dios, a través del Espíritu Santo, lo llevó a una visión. Esto lo vemos en Hechos, versículo 11, versículo 5. Comenta como una sábana blanca estaba llena de toda clase de animales domésticos y salvajes. Y de ahí sale una voz que dice, levántate, Pedro, mata y come de ellos. A lo que Pedro contesta, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran inmundo o impuro. Esto es porque ya en el Antiguo Testamento se había mencionado que ciertos animales no se podían comer. Y cuando Pedro oye esto, entonces es cuando entiende la revelación del Espíritu Santo, ya que él se encontraba en una casa donde estaba con 6 hermanos, los cuales eran ya convertidos a Cristo, pero ellos sí eran judíos, estaban circuncidados. Ellos los toma como testigos, ya que llegan y lo buscan a esta casa y le dicen, es preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa. Una vez que tuvo la visión, dice que llegaron a la casa,
donde estábamos hospedados, está explicando Pedro. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos, que los que les comento, que eran hermanos convertidos a Cristo, que eran del pueblo de Israel, fueron los que lo acompañaron, ¿sí? Y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Aquí en estos versículos podemos ver cómo el Espíritu Santo fue muy específico. Una vez que le mostró la visión a Pedro, también instantáneamente en otra casa estaba mostrándoles cómo los gentiles, que volvemos a recalcar, eran personas que no eran del pueblo de Israel, y así se les llamaba, gentiles. Y pues los de Israel pensaban que Jesucristo solo había muerto por el pueblo de Israel. Pero aquí vemos cómo el crecimiento ya no nada más es en el pueblo de Israel, sino va a abarcar a mucho más lugares. Pedro, a través de esto le dice: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal y como lo había hecho al principio. Es decir, el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió de la misma manera sobre todos estos hombres que estaban congregados en esa casa y que eran gentiles. Repito, no eran del pueblo de Israel. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y le llega a Pedro esta gran revelación, que no solamente van a ser bautizados con agua, sino que recuerda las palabras de Jesús, que este es el bautizo del Espíritu Santo. Para ello, pues es indispensable creer en Jesucristo. Como regla, uno a veces cree que el Espíritu Santo solamente va a descender si vas a cierto lugar o haces tal ritual, pero la verdad es que el Espíritu Santo desciende a ti una vez que recibes a Jesucristo. Una vez que te arrepientes de tus pecados, el Espíritu Santo ya muere en ti. Y bueno, aquí vemos cómo no es que el Espíritu Santo haya llegado a ellos, sino que se revelan, pero el Espíritu Santo ya estaba porque ellos ya habían creído en el Señor Jesucristo y se habían arrepentido de sus pecados. Y bueno, simultáneamente estaba pasando, podemos ver cómo el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrama en todos, ya que también llega a Antioquía, ¿sí? Esto es cuando asesinaron a Esteban, se dispersaron muchísimos del pueblo de Israel, fueron dispersados por diferentes partes. Todos los creyentes fueron dispersados lejos, como a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, a Siria. Y pues estos creyentes predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tanto a judíos como gentiles. Pero lo interesante aquí es que cómo son alcanzados también los no judíos, es decir, los gentiles. ¿Sí? Y aquí es donde por primera vez se le llama a los cristianos cristianos, porque entendemos que cristianos no es creer en Cristo, sino ser seguidor de Cristo. Y estos gentiles, que eran de diferentes países y ciudades, deciden creer en Jesucristo, reciben el mensaje, unos por medio de Pedro y otros por medio de Pablo y Esteban, de Bernabé, que estaba juntamente con Pablo en Antioquía, y se cree que fue alrededor de un año aproximadamente lo que estuvieron ahí. En conclusión, los números de gentiles que creyeron y se convirtieron fue tanto que la noticia también llegó a la iglesia de Jerusalén. Enviaron a Bernabé, quien es mencionado como un hombre en Hechos 4:34, que es un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Vendió un campo que tenía y trajo el dinero y los puso a disposición de los apóstoles. Es por ello que es considerado un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. La acción que él tuvo de convertirse, pero no solamente convertirse, sino buscar el beneficio de la comunidad cristiana en aquel entonces, pues lo convirtió este título que le dan en Hechos, ¿verdad? Como un hombre bueno y que lleno del Espíritu Santo. Y juntamente con Saulo enseña a las grandes multitudes en Antioquía por un año, y es ahí por donde primera vez se les llama
cristianos a los no gentiles, a los gentiles, perdón, que son convertidos a Cristo Jesús. En la misión de Dios debemos de entender que la misión de Dios es universal, que Dios ama a todos por igual y que la gracia de Dios no conoce fronteras ni barreras. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de Pedro, abrir nuestra mente a todas las personas como Cristo nos amó. Esta es la esencia del amor cristiano, aceptación y amor incondicional. Que el poder del Espíritu Santo nos guíe siempre para hacer la voluntad de Dios, amar al prójimo y anunciar el mensaje de salvación a todos los que necesitan oírlo. Bendiciones, hasta aquí el mensaje. Wow, hermana Cecilia, la felicito. Estuvo muy bien su exposición. Dijo dos cosas que, ay, cómo Dios acomodó las cosas. Una fue acerca sobre el Espíritu Santo. Y eso sí es cierto, ¿no? Porque hay personas, y quiero ponerme yo de ejemplo, yo cuando era adolescente, iba a decir cuando era joven. Todavía es Todos joven, somos maestro. jóvenes. Todos somos jóvenes. Cuando yo era adolescente, yo pensaba que yo no tenía el Espíritu Santo porque yo no me caía, ¿ok? Porque yo no me caía, porque no movía mis manos, no hablaba en el don de idiomas, pero tuve muchos shock porque yo decía, ala, Señor, porque a mí no me pasa eso, ¿ok? Pero yo empecé a ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida porque me ha pasado a los 20 años que llevo aquí que a la gente que yo he visto que se ha manifestado de esa forma, la mayoría de las personas ya no están. ¿Ok? El problema no es cómo te caes, sino cómo te levantas. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, empieza a reflejar frutos. ¿Ok? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de creyente. Eso sí es cierto. Dios no da su Espíritu por medida, y las arras o las promesas que tenemos nosotros por la segunda venida de Jesús es cuando nosotros creemos en Jesús. Entonces, me gusta porque el Pentecostés en Hechos 2 es como que la fiesta de bienvenida del Espíritu Santo, y después, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a impartir de creyente a creyente, ¿ok? Ahora sí que el Espíritu Santo, ahora sí que está mal conjugado decir, ven Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es omnipresente, o sea, está en todas partes, ¿ok? O también está mal conjugado decir, Señor, danos más de tu Espíritu, porque Dios no da su Espíritu con medida, ¿no? Entonces, otra cosa también importante a resaltar fue acerca sobre los cristianos. La palabra cristianos es un compuesto de dos palabras, Cristo, que hace referencia al Mesías, y ano, que hace referencia a pequeño. Tú y yo somos pequeñas versiones de Cristo, ¿ok? Entonces, cada vez que tú dices, no, es que yo soy cristiano, estás diciendo, yo soy una pequeña versión de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora cada vez que digan, no, ¿qué denominación o qué religión eres? Ahora cada vez que escuches cristiano vas a decir, ala, o sea, trae un peso de gloria gigante. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera pasar a exponer? De una vez. Yo. Ok, la escuchamos, hermana Cristina. Ok. Sí, ahí ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. Ok, buenas noches. Pues para avanzar, aquí es donde Pablo, después de que su embarcación naufragaron y llegaron a una isla donde venía en calidad de preso, y 276 más que se habían naufragado, donde un centurión en la página, en el anterior, en el 27, habían decidido según los soldados, pues matarlos a todos, pero el centurión les dijo, pretendiendo salvar la vida de Pablo, le dice que pues no, que mejor naden a la orilla y para ser salvados, y salvaron su vida, y ahí fue donde Pablo dice, ahí estamos a salvo, y supimos que la isla es la llamada Malta. Entonces, ellos llegaron a esta isla, o se dan cuenta, así se llama esta isla,
donde ellos pues lograron llegar a tierra, se puede decir. Y dice que los naturales, o en este caso son las personas de esta isla, les reciben de una manera muy especial, muy bien, o sea, no como desconocidos, no como agresivos, sino una muy buen recibimiento. Aquí lo dice como con no poca humanidad, pues, o sea, bastante bien. Dice, porque de alguna manera eran tiempos en que hubo lluvia, hubo frío, y les recibieron tanto que pues les invitaron a hacer fogata, a hacer fuego, y en eso, como dice en alguna prédica, se decía, si Pablo se hubiera puesto, porque les había comentado que no salieran, que no avanzaran, que la embarcación iba a tener iban a naufragar, pero que aún así el Espíritu Santo le daba palabra de que todos iban a estar con vida. Y aquí pues es una otra manera de que se dice, Pablo pudo haber dicho, bueno, ya estamos a salvo, se cumplió lo que me dijo el Espíritu Santo o la palabra. En este caso, él aún así empezó a juntar ramas para hacer más fuego, para hacer fogata, que no era tan fácil porque pues son 276 personas a las que en su momento se iba a dar calor o se iba a brindar por el frío y la lluvia que había. Y aún así, pues él pudo haber dicho, bueno, yo ya hice lo mío, o en esta situación, bueno, pues que entre todos acercan ramas. No era porque por casualidad no suceden así las cosas, ¿verdad? Solo por casualidad. Era un plan de Dios también que aquí estaba marcando para dar otra oportunidad más a que conocieran una situación más de Pablo. Entonces, él al momento que se supone que hablan de lluvia y él se propone buscar ramas secas, y en el momento que él abraza las ramas secas hay una víbora que se prende de su mano, y en su momento pues él arroja las ramas y se supone que la víbora pudo haber caído al fuego y resulta de que se quedó prendida en su mano. Y lo que dice la gente cuando lo ve, dice, bueno, pues si se salvó del mar, realmente debe ser pues un asesino o una mala persona. La justicia divina, la justicia de Dios, ahí se está cumpliendo. Y así lo pensaron por unos momentos, porque después cambió todo. O sea, Pablo sacudió su mano, cayó la víbora, y realmente ellos esperaban que pues así dice la palabra ahí, que se le hinchara la mano, que pasara algo, que cayera muerto, y no fue eso, sino al contrario, no tenía nada, no estaba herido, no tenía ninguna situación, todo pasó a la normalidad. Y resulta de que tener un pensamiento que era, primero dijeron que era una mala persona y que era justicia de Dios, ahora decían es que es un Dios porque no le pasó nada. Es una situación que ahí Dios le vuelve a permitir el cómo mostrarse Dios a través de él, a través de Pablo. Entonces, al final de cuentas, pues eran bastantes personas, ¿verdad? Y aún así dice, ellos estaban esperando, bueno, que estuviese lastimado, y no fue así. Dice, en aquel lugar también había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Dice, quien nos recibió y nos hospedó plácidamente 3 días. No era fácil que 276, sigo pensando, son bastantísimos para hospedarlos 3 días. Y aún así fue, así estuvieron y fue bueno. Pero en cada momento Pablo, a pesar de su situación, que era en calidad de preso, siempre hablaban de la palabra de Dios, siempre se estaba predicando. Entonces, el papá de Publio estaba enfermo, dice, de fiebre y disentería, o sea, una gastroenteritis, andaba mal de su estomaguito. Dice, y entró a verle, y después de haber orado, impuso las manos sobre él y le sanó. La gente, los habitantes de esta isla de Malta, al enterarse de lo que Pablo había hecho, pues vino el entendimiento de creer en él. Y también dice, otros enfermos venían a que Pablo orara por ellos y eran sanados. Entonces, esto fue una buena, diríamos, actuación o una buena situación que Pablo seguía
ejerciendo en esta isla de Malta, después de que pues era un viaje porque ellos pretendían avanzar hacia llegar a Roma, y pues aquí se quedaron 3 meses, porque dice Pablo llega a Roma, pero en ese margen ellos, dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado, o sea, por los tiempos de frío ellos había quedado esa embarcación. Malta es una isla que dice que pues es como refugio, significa refugio, que esto quiere decir que es una manera de refugiarse en esa isla en tiempos no gratos de lluvia o de frío. Y esta nave alejandrina había invernado 3 meses y de alguna manera pues esto les permitió salir ya en esta nave cuando los tiempos fueron mejores. Dice, llegaron a Siracusa y estuvimos ahí 3 días. Y cada paso que ellos daban, o sea, Pablo, aún en esa condición de preso, seguían predicando. Dice, y de ahí costeando alrededor, o sea, costeando habla de costa, ¿verdad? Lo entiendo yo así, que ellos seguían, pues iban en navegación. Dice, llegamos a Regio y otro día después, soplando al viento al sur, llegamos un seguido a Puteoli. O sea, todo esto, ellos son pasos, son pausas, lugares donde dice, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos entre ellos 7 días y luego fuimos a Roma. O sea, era una manera de decir, en Roma ya nos están esperando. Y él cuando llega, le dice, o sea, el centurión entrega a Pablo aún así, pero de una manera especial, le dan un cuarto especial o un trato especial, porque de esta manera no dejan como los demás, lo entregan y le dejan un soldado aún así que lo custodie, pero era pues de buen agrado, se puede decir. Es una enseñanza que aún Pablo en la situación que estaba pasando, aún así él seguía predicando, o sea, él le seguía avanzando. Esto nos da a nosotros mensaje que las circunstancias que vivamos o las circunstancias que estemos, no debemos perder la situación, la fe, la línea de estar en Cristo, la línea de permanecer predicando, dando la palabra, o sea, es no bajar la guardia, es estar en el llamado que Dios nos ha dado y que nosotros lo veamos así, lo tomemos así, lo llevemos en nuestro corazón. Pues Pablo en esas situaciones nos dice que al final de cuentas ni la mordedura de la serpiente lo detuvo, ni que fuera en calidad de preso. Tanto que Pablo ya en Roma les dice también, convocó a reunión para hacerles ver a las personas. En este caso dice, convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego estuvieron reunidos, y él les decía, o sea, yo quiero, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni contra nuestros padres, me traen desde Jerusalén en manos de los romanos, o vengo en calidad de preso, pero pues les dicen ellos, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo, alguien mal de ti. Entonces, pues esto a Pablo le sigue diciendo, o sea, es como el decir, o sea, bueno, entonces, ¿qué pasa, verdad? Con la situación. Pero, Hermana Cristina, desafortunadamente se le acabó el tiempo, pero bueno, tiene 1 minuto para resumir el resto de su clase. Corre tiempo. así es. Bueno, aquí es donde dice que aún bajo el arresto que él vivía, bueno, Pablo nos sigue mostrando lo que debemos de hacer es que no importa las circunstancias en las que la vida nos presente, debemos seguir enfocados a ser imitadores de la vida de Cristo. Ok, excelente. Muchas felicidades, hermana Cristina. Gracias. Y dijo cosas importantes, una de ellas, que no porque seamos cristianos no nos va a pasar nada, ¿no? Llevo 20 años conociendo al Señor y, te puedo decir que no ser cristiano no es de color de rosa, ¿ok? A veces pasa de que tienes problemas aún contigo mismo, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas con tu familia, tienes problemas en donde te pares, pero ¿sabes qué? He aprendido 2 cosas. Bueno, 3 cosas. La primera,
A veces pasa que te sales de un problema y te metes a otro, ¿no? O a veces ni siquiera sales de uno y ya se te juntaron 3 más. Pero, ¿sabes? Estás saliendo de los problemas y estás entrando, ¿ok? Hay movimiento, eso es bueno. Mucha gente no sale de los problemas. La Biblia dice en la parábola de las semillas que hay personas que llegan los problemas y se ahogan, ¿ok? Entonces demos gloria a Dios que nosotros sí nos duele, porque sí nos duele, ¿ok? Pero seguimos en el camino, ¿ok? La segunda cosa es que nos hace, nos limpia, nos purifica, nos va cambiando, ¿ok? Nuestra fe es más valiosa que el oro refinado y nuestra fe tiene que pasar por el horno de fuego. Y lo tercero que a mí me encanta, los problemas nos hacen más dependientes de Dios. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando se te está pasando una situación, una prueba que está fuera de tus manos, ¿qué pasa con tu relación con Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Corremos hacia Él. ¿Ok? Como decía San Agustín de Hipona, bendito sea el problema que me lleve más a Cristo. ¿Ok? Yo sé que no nos gustan los problemas, a mí no me gustan, pero sé que son buenos. Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No sé cómo me va a ayudar para bien, pero me va a ayudar para bien. No entiendo yo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar transformados. Pero ¿sabes qué? A ponerle buen ánimo porque mi Señor está encargado de mi futuro y Él sabe lo que hace. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Dios. ¿Ok? Porque para mí me va a doler, pero yo confío en Él. Yo confío en Él. Si me dieron de baja de mi trabajo, Él sabe. A mí la Biblia dice que no hay justo que mendigue pan. Y Él va a proveer. Estoy teniendo enfermedad. Él sabe. Y descansar en Dios. ¿Es difícil? Es una habilidad que todavía estoy batallando en agarrar. Pero aprendemos poco a poco en eso. Muchas gracias, hermana Cristina. Creo que hermana Nayeli, usted dijo que quería exponer. Sí, sí. Ok, se me había olvidado. Recuerden, tienen cronómetro. No, por eso lo pongo porque me siento como grosero si los interrumpiera, ¿ok? Y si alguien quiere presentar diapositivas, ya puedo compartir. ¿Ok? Me las envían por mi WhatsApp para poder compartir, ¿ok? Corre tiempo, hermana Nayeli. Ok. Bueno, a mí me tocó exponer Hechos 21. Ahí habla del viaje que hizo Pablo hacia Jerusalén. Dice que ese viaje lo realizó en barco y la trayectoria la hizo de Éfeso a la isla de Cos, de la isla de Cos a Rodas y de Rodas a Pátara y de Pátara a Tiro, Siria. Dice que en Siria ahí duró 7 días. Ahí se encontró pues con una congregación de hermanos que ahí en Siria dice que ahí profetizaron por medio del Espíritu Santo para que él no siguiera el viaje hacia Jerusalén. Y que ahí los creyentes le decían que no, porque ahí en Jerusalén, si él iba a Jerusalén, él iba a ser pues iba a sufrir, ¿verdad? Iba a ser herido y pues probablemente lo iban a matar. Pero él, o sea, pues él sabía que su carrera o su meta era, o sea, pasar por todo eso, ¿verdad? Por sufrimiento. Él siguió después de estar en Siria, él dice que se fue a Tolemaida un día, después de Tolemaida fue a Cesarea. En Cesarea, ahí había un creyente que se llama Felipe. En Felipe tenía 4 hijas que eran, que habían recibido el don de profetizar también.
Y ahí cuando estaba en Cesarea llegó un profeta que se llamaba Ágabo. Ágabo profetizó también, le dijo que se quitara el cinturón o algo así, y que el dueño de ese cinturón, o sea, lo hizo así, que iba a ser sujetado de las manos y pies, y pues que iba a sufrir, ¿verdad? Y que iba a ser maltratado, probablemente muerto. Entonces ahí le rogaron los hermanos igual también, o sea, que no fuera, pero Pablo, o sea, él sabía que pues Dios lo estaba mandando allá. Entonces aquí, pues a veces dice que nosotros, o sea, pues dice, la intención de los amigos de Pablo era buena en sentido humano, ¿verdad? Pero, pero la verdad de que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. A veces, pues, nosotros como hermanos decimos, no, ¿por qué? Pero vas a sufrir o estas son las consecuencias. Pero, pues, a veces, pues, yo creo que siempre debemos de pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Porque, pues, a veces podemos decirle a alguien, no hagas esto, cuando lo vemos así como que un plan loco, pero pues Dios es así, usa y a veces tenemos que pasar, como dijo usted, por pruebas difíciles y a veces usa a Dios el sufrimiento también para atraer más personas y para que otros lo conozcan. Luego dice que de ahí cuando estuvo en Cesarea, pues, o sea, como vieron que pues que no, o sea, que él estaba, o sea, con la intención de irse, pues igual, o sea, lo bendijeron, ¿verdad? Y pues él siguió su trayecto. Este, y antes de Cesarea, también yo lo que vi en Siria, que los hermanos que también habían profetizado antes, que se arrodillaron y oraron, ¿verdad? Para bendecirlo también cuando él partió a Cesarea y cuando ya iba rumbo a Jerusalén. Entonces, allí, pues, ¿verdad? Cuando uno intercede por un hermano que está en una obra, en una misión de Dios, en la importancia de la unión y de la oración. Después de ahí dice que, a ver, dice que cuando, después de ahí ya fue cuando él llegó a Jerusalén, dice que al principio pues lo recibieron así, o sea, pues los demás hermanos que ya estaban en Jerusalén lo recibieron pues con los brazos abiertos, parecía que no iba a pasar nada, él les platicó de todo lo que Dios estaba haciendo en otros lugares, y pues dieron todos gracias a Dios y gloria a Dios de todo lo que había hecho Dios y cómo otros lo habían conocido a Dios en lugares lejanos. Pero después dice que llegó a Jerusalén, dice, pero los apóstoles le aconsejaron que no entrara al templo, ya que la tradición judía no lo permitía, que no, dice, Pablo llegó a Jerusalén con creyentes gentiles, pero los apóstoles le aconsejaron que no entrara al templo, ya que la tradición judía no lo permitía. Dice, Pablo debería antes purificarse, porque allí los que ya creían en Dios, los que no eran gentiles, los judíos, ellos estaban, o sea, creían mucho o respetaban mucho la ley, ¿verdad? Entonces, ahí, pues Pablo, para, ¿cómo le explico? Para no ser tropiezo, no sé cómo explicarlo en una palabra, pero para someterse también él también aceptó a purificarse y cumplir los votos antes de entrar al templo. Entonces, cuando ya estaba cerca de cumplirse para entrar al templo, dice que otros creyentes o sí, judíos lo vieron con un gentil, que se llamaba Trófimo, que lo había acompañado desde Éfeso, dice que lo vieron cerca del templo, lo vieron ahí
bueno, lo que a mí me habló mucho, o sea, de los malos entendidos, ¿verdad? De que lo vieron al gentil, lo vieron cerca del templo, pero nunca entró dentro del templo con Pablo. Y de ahí fue donde se comenzó todo el alboroto y y pues de que lo sacaron porque pensaban que estaba pues profanando, pues sí estaba faltando el respeto a Dios y porque según ellos no, o sea, no tenían permitido que gentiles pisaran ese lugar santo, ¿verdad? Entonces, este, dice que de ahí lo golpearon, y también, pues, cuando ya estaba, o sea, a punto de matarlo, llegó un, soldado y pues, llevó preso, o sea, Pablo sufrió mucho en Jerusalén, pero pues todo eso ya desde un principio, desde antes cuando fue el llamado de Pablo, o sea, él ya sabía que eso era parte de su ministerio y eso era parte de la carrera que Dios le estaba mandando hacer. Porque ahí, por ejemplo, yo vi que en Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque es mi, él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces, Gracias. a mí me Ok. impactó, o sea, bastante eso porque, pues sí, o sea, a, a Pablo, o sea, él sabía ya desde un principio, nunca le huyó a lo que él, pues, a eso, o sea, a sufrir por el nombre de Cristo para que otros lo conocieran. Entonces, sí me impactó mucho eso y dice que, Gracias, dice, hermana Naye. Se le acabó su tiempo. Tiene un minuto para resumir su clase. Corre tiempo. pues a mí me impactó la vida de Pablo, que él no se dejó convencer por nadie, él sabía el propósito que Dios tenía para su vida y que eso era el plan que Dios tenía, que a pesar de los sufrimientos, que a pesar de todo lo que pasara, él tenía su meta bien fija y él sabía que su meta era, o sea, Dios, y nada de lo que él pasaba, sufrimientos y todo eso, lo detuvo. Eso me gustó mucho de él. Y Ok, ya. muchísimas gracias. Se notó que estudió. Gracias, hermana Nayeli. Dos cosas bien importantes a recalcar. La primera, Pablo viajó 2 ciudades, anduvo en barco en 2 ciudades y distancias largas, solo para que le profetizaran que lo iban a agarrar y que lo iban a amordazar, que lo iban a amarrar. Es todo lo que se menciona en esas 2 ciudades. Escúchame bien, en esas 2 ciudades recibió 2 profecías con lo mismo, que dijo, ¿sabes qué? El dueño de este cinto que fue en la última ciudad, lo van a amarrar. ¿Ok? Pobre Pablo, ¿no? Pero él siguió predicando a Cristo. La pregunta para reflexionar es, ¿qué estás haciendo para seguir compartiendo el evangelio? Y otra cosa bien importante que también dijo la hermana Nayeli es cuidar a nuestros hermanos. Una vez estaba en el Portón, en un restaurante que estaba al lado de Cinépolis Avenida Hidalgo, de hace muchísimos años, y vendían un combo de su servidor, le encanta el pan y el chocolate. Entonces vendían un combo de chocolate y pan. Entonces yo lo pedí, me senté, estaba platicando. En ese tiempo estaba Carlos Loredo, que ahora es pastor, estaba Pepe, que también ya es pastor, estaba Caleb, que nosotros estábamos platicando. Y yo estaba disfrutando tanto mi pan con chocolate abuelita, que no me había percatado que era un pan de muerto.
pues yo estaba plática y plática, ¿no? Entonces, cuando agarro mi pan, se me quedó bien, pasó una persona de la iglesia y se le quedó viendo mi pan. O sea, no nos saludó, se me quedó viendo y yo así, en cámara lenta, mordiéndolo. ¿Cómo que estás comiendo eso si eres hijo de Dios? Y ese pan es de muerto y te vas a morir tú espiritualmente si te lo comes. Me puso una sermoneada que ni mi mamá me las ha dado. Enfrente de todos y alzándome la voz. Y yo así en mi cabeza tratando de formular una respuesta, tratar de decirle algo. Ya hasta el hambre se me quitó de mi pan. Ya lo bajé y no me había percatado, ¿no? O sea, no lo había pedido con la intención de que dame ese pan de muerto. No eran los que tienen en exhibición, ya ven que luego van a tiendas y tienen en exhibición, no, los tenían aparte. Pero a veces tenemos que cuidar este tipo de cositas, ¿no? Hay dos posturas, ¿no? Hay la postura de que no tiene nada de malo que tú puedas comer un pan de muerto, o sea, no es pecado si no lo haces con una intención. Y hay otra postura que dice que sí es pecado, ¿no? Yo respeto las opiniones, pero yo quiero sacar la esencia de aquí, ¿ok? Desde ese día me propuse a cuidar a mi hermano en la fe, ¿ok? A cuidar su corazón, a cuidar este tipo de cosas. ¿Ok? Si yo me hubiera puesto a discutir, si yo me hubiera puesto a pelear con esta hermana, o decir, mire, aquí dice la Biblia esto, que no contamina lo que entra el hombre, ¿no? Sino lo que sale de su boca, ¿no? Pero no era el fin, ¿no? Lo único que le dije, tiene razón, perdón. Ya después de que se fue, me comí el pan a gusto. Sin libre de culpa. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que cuidar, yo siempre trato de cuidar a la gente. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros hermanos, aún en esos pequeños detalles. Desde esa vez, yo creo que tenía como unos 16 años. Yo creo que han pasado unos 10, 12 años. Desde esa vez su servidor ya no come pan de muerto de esa forma pública, ¿no? Yo respeto las dos opiniones, yo respeto y honro a las dos opiniones, ¿no? Pero tenemos que cuidar al hermano, tenemos que cuidar a nuestros hermanos en la fe. Ok, ¿dudas, aclaraciones? Ok, ¿dudas, aclaraciones? Ok, ¿alguien más quiere exponer? ¿Yo? La escuchamos, hermana Pati. De hecho, ya le iba a decir, hermana Patricia Valladares, le toca exponer. Ok. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 24 de Hechos y el título de este capítulo es la defensa de Pablo ante Félix. Voy a leer los primeros versículos porque la verdad a mí me llamó mucho la atención estos primeros versículos y creo que no se los podría explicar tan bien como está aquí escrito. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte
de todas estas cosas que le acusamos. Ahí, esto fue 5 días después, ¿verdad? Que vino Ananías y con este abogado Tértulo, ¿verdad? Y toda esa palabrería con la que él inicia, ¿verdad? Ante el gobernador, ¿verdad? Contra Pablo, pues fue una adulación, ¿verdad? Llena de mentiras, porque realmente, pero todo lo que le dijo eran mentiras, ¿verdad? Entonces nunca le presentó pruebas, solamente se dedicó a hablarle, ¿verdad? Entonces él decía, ¿verdad? Que habían hallado a Pablo como una plaga promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Era una forma, pues peyorativa, ¿verdad? En la forma en que él se estaba refiriendo al apóstol Pablo, y decía, ¿verdad? Que intentó profanar el templo y que, pues que con gran violencia Lisias se los quitó, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que él estaba haciendo esta tremenda acusación, ¿verdad? Mentirosa, él tenía todo su grupo de judíos que estaban ahí así como focas, ¿verdad? Confirmando lo que él estaba diciendo en contra de Pablo. Entonces, por ahí leía yo que Félix fue un gobernador que fue el primer gobernador que él tuvo vida de esclavo. De niño, él fue un esclavo, Félix. Entonces él todavía traía esa mentalidad de esclavo, sabía por dónde llegarle Tértulo por la adulación, y la adulación se equipara al pecado de inmoralidad sexual. Dice que es tremendo, ¿verdad? Cuando una persona está adulando a otra, ¿verdad? Puede seducirlo con esas palabras que llegan pronto al corazón de una persona que tiene la necesidad, ¿verdad? De esas palabras, ¿verdad? De esa aprobación. Entonces, después de que él le dice todo eso, el gobernador solamente le hace una señal a Pablo para que era el momento de que él hablara, ¿verdad? Y Pablo se concreta a decirle, porque sé que desde hace mucho eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú podrás cerciorarte, o sea, porque nunca, o sea, él sabía que estaban mintiendo, y dice que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con nadie, ni amotinado en la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, y no te pueden probar nada de lo que Tértulo, ¿verdad? Había hecho, había dicho, ¿verdad? Entonces dice, te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por eso procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él, Pablo, ¿verdad? Fue siempre un hombre muy determinante, que él no tenía temor, ¿verdad? De proclamar, ¿verdad? El evangelio, y que era seguidor de Jesús, ¿verdad? Entonces, Félix estaba bien informado de todo lo que estaba sucediendo ahí en el tribuno, ¿verdad? Entonces, él, les llamaban los del camino a ellos, ¿verdad? Y era como identificaban a los seguidores de Jesús. Y Félix le aplazó la audiencia, ¿verdad? Diciendo que iba a esperar a que descendiera, que bajara el tribuno Lisias, porque hasta él lo habían involucrado, y acabaré de conocer el asunto, ¿verdad? Entonces él manda al centurión a que custodiara a Pablo, pero le concede libertades, ¿verdad? Y le dijo que no le impidiera a nadie de los amigos o de los apóstoles, ¿verdad? Que fueran a ver a Paulo, que no les impidiera estar con él, o que le sirvieran, ¿verdad?
Entonces, ahí él estaba, pues de alguna manera, ¿verdad? Como él sabía que era mentira, la acusación a Pablo era más bien política, ¿verdad? Era un tema político en el que ellos querían detenerlo, ¿verdad? Sin interferir, ¿verdad? En la obra de Dios que él estaba llevando a cabo. Entonces, el apóstol Pablo lo dejan, ¿verdad? Ahí, con esas garantías, con esas canojías, ¿verdad? Entonces, después dice que algunos días después vino Félix. Félix estaba casado con Drusila, que era una mujer judía, dicen que era una mujer hermosa, ¿verdad? Y le llevó para que les hablara acerca de la fe en Jesús. Pero Pablo empezó a hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y al escuchar Félix, eso dicen que se espantó, ¿verdad? Y le dijo, bueno, pues ahora vete, ya después te volveré a llamar. Entonces, varias veces volvió a llamar a Pablo para que viniera él, ¿verdad? Pero era con una doble intención. Él esperaba como que Pablo lo sobornara y le dijera, te voy a dar dinero y déjame libre, ¿verdad? Entonces, ahí veíamos la corrupción de este gobernador, ¿verdad? Entonces dice que muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibe Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, pues él dejó preso a Pablo, a unas sabiendas que él era pues inocente, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Pablo fue un apasionado por argumentar el evangelio, ¿verdad? Y dice que el rey Agripa lo consideraba como verdadero y razonable, ¿verdad? Entonces, la codicia de Félix, por la que él mandaba llamar a Pablo, dice que lo comparan ahí como Pilato, ¿verdad? Porque dice que personas como Félix y Pilato son más culpables que aquellos que rechazan a Jesucristo, ¿verdad? Porque tienen una falta de valor eternamente fatal, ¿verdad? Entonces, pues esto es prácticamente de lo que habla este capítulo 24, ¿verdad? De Hechos. Y pues bueno, fue un discurso, el apóstol Pablo también comparte su testimonio ante el rey Agripa, y también que era un rey, se le conoce como un rey títere, ¿verdad? Que pues ahora sí que lo manipulaban, ¿verdad? Pero esto es a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que habla este capítulo 24. Pero lo que más me llama la atención, ¿verdad? Con la sabiduría que él se dirige ante el gobernador, ¿verdad? Y donde él le habla y le dice, y por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Entonces, pues bueno, siempre dándonos enseñanza y hablándonos, ¿verdad? Hablando a nuestras vidas, el apóstol Pablo, ¿verdad? En estas pruebas que él pasó, ¿verdad? Por defender su fe, ¿verdad? Y es todo, Maestro Michel. Muchísimas gracias, hermana Pati. Muchas felicidades. Estudió bien su tema. Nunca había escuchado el término, estaban como focas. Ok, la voy a utilizar, se la voy a robar. Ok, vemos cosas bien importantes como los cumplidos. Ayer escuché que los cumplidos, bueno, hay una diferencia entre ser adulador y decir un cumplido, ¿ok? Tenemos cuidado de poder caer en el extremo de adular a alguien a llegar a idolatrar o con el fin de otra cosa, ¿no? Una vez estaba, me acuerdo que era un 16 de septiembre, y estábamos aquí en la congregación, hace ya años de eso, y me acuerdo que compré un pozole, andaba buscando una mesa, ya saben, como siempre, bien lleno,
Y encontré un lugar, me senté y no había dado cuenta que el pastor estaba ahí, ¿no? Y pues había gente que lo estaba adulando y él como si nada, ¿no? ¿no? Y ya después voltea y me pregunta, oye, ¿te gustan los gatos? Y me dio mucha risa, ¿no? Y es una anécdota que yo tengo. Los cumplidos, eso lo aprendí ayer, los cumplidos son como los chicles, ¿ok? Los pruebas. A ver, permítanme tantito. ¿Ok? Los cumplidos son como la goma de mascar, como el chicle, ¿ok? Los disfrutas, pero lo tienes que desechar porque te hace mal si tú te lo quedas, ¿ok? ¿Es bueno los cumplidos? Sí, es bueno, o sea, no tiene nada de mal, pero tienes que dejarlo pasar, ¿ok? A veces es necesario los cumplidos. Sí, les voy a platicar una anécdota. Esto fue ahorita en el campamento de jóvenes que tuvimos en Río Verde. ¿Ok? Había tenido una semana de esas semanas, difíciles y expuse mi tema, me tocó compartir, fue la primera prédica, bueno, la segunda prédica y yo sentí que no di clic con el tema, yo sentí que no la di bien, tenía planeado hacer unas cosas y las hice mal. ¿Ok? Entonces, todo el campamento hiciste mal tu prédica, Michelle. Hiciste mal, predicaste mal, pudiste haber echado más pasión, no sé, hubieras contado otro chiste. No lo sé, fue un momento muy incómodo, ¿no? ¿Te ha pasado que te frustras? Y ya todo el campamento tuve esa actitud. Pero bueno, me subo al autobús ya al final y pues los adolescentes pasaban y siempre, hey, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué podemos mejorar? ¿No? Y en eso pasa una señorita y le pregunto, oye, ¿algo que no te haya gustado? Me dijo, no, todo me gustó, todo estuvo muy bien, me divertí, ¿no? Y le digo, ¿qué fue tu parte preferida? Y me dijo, tu prédica. Cuando me dijo eso, como me desaparecí, me quedé solo y le digo, bueno, gracias. Y ya, fue un momento muy incómodo para ella y para mí. Se va ella y yo me quiebro. Entonces yo me agarro a llorar porque digo, Señor, a veces se me olvida que el que hace la obra y el cambio en el corazón de las personas eres tú. Yo tengo mi responsabilidad humana de predicar y de compartir, pero el que hace el cambio y el que impacta a las personas eres tú, no soy yo. Y aunque pueda contar el mejor chiste, la mejor anécdota o la mejor dinámica, el que cambia y cautiva el corazón eres tú. También mencionó la hermana Patti que fue una de las primeras veces que se mencionó que nosotros, se nos decían los del camino, ¿ok? Recordemos, esto es una palabra antiguo testamentaria, y ustedes lo ven más en Samuel, en Reyes, en Crónicas, cuando dice, y anduvo en el camino de sus padres. O por ejemplo, Enoc, ¿ok? Que anduvo en el camino con Dios, ¿ok? Cuando ustedes ven la palabra el camino, hace referencia a sendas, hace referencia a un modo de vida, ¿ok? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús estaba diciendo, adapta tu modo de vida a mí, ¿ok? Vive como yo vivo. Habla como yo hablo. Compórtate como yo me comporto. Entonces, hoy vemos dos formas en cuestión de cómo nos decían a los cristianos, que evidentemente el que más pegó fue el cristianismo, ¿no? Imagínate, ¿qué religión eres? Pues yo soy el camino. Y luego si nos portamos medio mal, no, pues es que mi camino no está tan pavimentado, ¿no? Nos quedamos con el cristianismo, se hizo
muy referente a lo largo de los siglos. Ok, se encuentra Paola. Lo que pasa es que creo que está batallando con el internet. Ok. Creo que me está mandando un mensaje, pero yo le comenté que se grabara ella y que se le mandara un video a usted porque me dice que no la deja ni mandarme fotos, entonces le dije que ahorita que Ella llegue a la es casa. el número con el sinónimo de no sé cómo me llamo. Bueno, es que como creo que no la tengo registrada. Bueno, creo que a mí no me deja entrar, no tengo internet. Dile Naye, que no se preocupe. Puede ser la otra semana, no hay problema, yo entiendo. Bueno, sí, yo ahorita es que sí, Preocupe. porque me mandó un mensaje, me dice, te voy a mandar una foto de la captura, pero tampoco me llega su foto. No se preocupe, yo entiendo, a mí me ha pasado así. No pasa nada, dile que no se preocupe, que vea la clase y nos vemos la otra semana, ¿ok? ¿Alguien más para exponer? A mí me toca exponer. Ok, te escuchamos, Azul. Ok. Bueno, a mí me tocó el capítulo 10, Hechos 10, y pues nos relata una historia de Pedro y Cornelio. Ahorita, quiero iniciar diciendo un poco de Cornelio a partir del versículo 1 al 3 o 2, creo que es el 1 y el 2, en donde nos dice quién era él, que era un centurión, que oraba mucho, pasaba mucho tiempo con Dios y creo que es algo muy aprendible de él y más adelante les voy a decir por qué. Entonces él era un hombre de oración, un hombre que buscaba dar buenas obras a la gente. Dice aquí la Biblia que les daba limosnas, los bendecía de alguna u otra manera. Procuraba mucho al prójimo y sobre todo tenía una comunión muy hermosa con Dios. Entonces, pues desde el primer capítulo que han estado hablando, bueno, no sé si ya hablaron, creo que sí, del primero, nos habla de que en Hechos el enfoque era que se llevara la palabra de Dios a toda la gente, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice en el primer capítulo. Entonces, aquí en esta historia es algo similar. Cornelio tuvo una visión, un sueño, y en el versículo, permítame, en el versículo 4 me llama la atención porque dice que allí Dios vio todo lo que él había hecho, o sea, se estaba dando cuenta todo, y es algo muy hermoso hoy en día que nos sigue diciendo la palabra de Dios eso, o sea, Dios ve todo lo que nosotros hacemos, aunque a veces Él permanece callado, aunque a veces nosotros queremos a veces la respuesta de Dios en el momento, su palabra es clara y dice que Él está obrando, que Él cuando está callado está haciendo las cosas. Entonces, yo creo que aquí Dios también probaba de alguna manera la fe del centurión, de Cornelio. Entonces, en el versículo 4 dice que Dios ve todo lo que hace y sus oraciones llegan a Dios, o Dios las responde de alguna manera. Entonces tiene un sueño, una visión, en donde le pide que vaya a ver a Pedro, que lo busque y lo traiga a él. Entonces, en el versículo 9, vemos la vida de Pedro, ahí inicia a decir un poquito, en donde dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Cornelio tiene la visión cuando él estaba
orando con Dios. Y por otro lado, Pedro también estaba orando, teniendo una oración y tenía ayuno, dice aquí, que estaba en un ayuno y él tiene allí también una visión. Entonces yo creo que algo que nos quiere decir aquí es que debemos de orar más, debemos pasar más tiempo con Dios, porque allí es donde Él habla, allí es donde Él nos puede mostrar muchas cosas y que llegue un momento en nuestra oración en la que podamos quedarnos callados y poder recibir también de parte de Él. Creo que es algo muy importante. Entonces Pedro también tiene una visión y a él se le hace extraña la visión, porque la visión de él, resumiéndolas un poco, era que él tenía, él estaba en ayuno, entonces estaban en la visión unos animales, los cuales en ese entonces no se podían comer, y Pedro escucha una voz que le decía que lo comiera, pero él respondía que no porque eran animales inmundos. Entonces, Dios le decía a Pedro que no llamara inmundo lo que había creado Dios y que lo comiera, o sea, que no hiciera excepción, que todo iba a ser de bendición. Entonces, ya cuando él va que llega con Cornelio, en el versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habías hecho venir? O sea, allí en el capítulo 28, Pedro empieza a entender la visión que había tenido, que Dios, él en ese momento no entendía, pero él sabía que en algún momento Dios se lo iba a revelar. Entonces Pedro tiene esa revelación ya cuando estaba él con Cornelio y él recibe esa revelación de lo que Dios le había mostrado y era que no tenía que hacer excepción de personas porque él era de otro lugar al cual, a lo que entiendo, no se podían juntar o no se podían ver porque en ese entonces era muy difícil poder conversar tal vez con un extranjero. Entonces, él era un extranjero allí. Entonces, Dios le estaba diciendo, no puedes hacer excepción de personas. Y eso es algo que Dios me hablaba a mí porque a veces, tal vez a la persona que llega más vestida a la iglesia podemos hacerle caras o a esa persona que no sabe bien de la Biblia porque yo tal vez sé más, hacemos esa excepción. Y Dios hablaba a mi vida y me hacía sentir que les dijera esto. No debemos hacer excepción de personas. Debemos ir y predicar el evangelio, porque es allí en donde nosotros debemos demostrar también la piedad, la compasión con la cual Dios también nos recibe a nosotros. Entonces, Pedro fue obediente y fue. Y les dijo, ¿para qué me han hecho venir? Viene Cornelio, le explica de la visión que había tenido y entonces ahí es donde él entiende que debe predicar, que debe dar un mensaje. Y lo más hermoso de esto es que cuando él empieza a dar el mensaje y entiende lo que Dios le estaba diciendo, que no hiciera excepción de personas, el Espíritu Santo se derramó, dice en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y el bautizo es una manifestación pública de una vida convertida que reconoce su pecado y busca el perdón. Entonces yo creo que es muy importante no hacer excepción de personas, poder predicar el Evangelio, poder recibir con amor, así como Jesucristo nos ha recibido a nosotros. Y yo creo que ese es el mensaje que yo tenía para este capítulo, no hacer excepción de personas y poder predicar el Evangelio como Jesús lo hizo con un ejemplo. Y eso es. Muchas gracias, Azul. Muchas felicidades. Hiciste bien tu tema. Cosas a destacar. La oración, ¿ok? La oración. Dios tenía un plan especial con Cornelio, tanto que había un problema, ¿no? Como decía Azul, ¿no? Que él era gentil, era romano, o sea, y ese no. Los judíos podían ser socialmente aceptables si tú eras un forastero, ¿no? O eras una persona que
que era de otro país, ¿no? Entonces, cuando iban, y esta persona era romana, ¿no? O sea, traía un peso más, ¿no? El hecho de ser romano, ¿no? Pero la oración de él, escúchame bien, no que sus obras tenemos que tener cuidado, porque ahí vienen varias cosas, la oración de él y las limosnas que ha dado a los pobres, al pueblo, algo así, no me acuerdo, no es que los actos te lleven a Cristo, sino la actitud te lleva a Cristo, ¿ok? No es lo que yo hago, sino con qué actitud yo lo hago. ¿Ok? Te pongo el ejemplo, no sé, vamos a hacer, ¿se acuerdan que hubo un tiempo en donde el pastor teníamos así como de que los que ya tenemos algunos añitos aquí, decía, bueno, este fin de semana vamos a hacer un mantenimiento general a la iglesia. Yo creo que a algunos nos le tocó y veníamos aquí, ¿no? Y es como si pasara el pastor y ¡ay, viene el pastor! Voy a barrer con más ánimo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? El acto no está mal, pero la actitud sí, tenemos que tener cuidado con la actitud, ¿ok? Y Dios le puso un gran ejemplo a Pedro, ¿ok? Que le dice, ¿sabes qué? Le puso animales impuros y ¿qué es lo que provocó? Un rechazo. ¿Por qué? Porque él dijo, yo nunca me he contaminado, y tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros decimos, no, es que no estoy bajo la ley. No estamos bajo la maldición de la ley, tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Tal vez yo ya no estoy bajo la ley que me dice que tengo que presentar sacrificios, porque ya la cumplió Jesucristo, ¿ok? En Israel había 3 tipos de leyes: la ley sacrificial, la ley judicial y la ley social, ¿ok? La sacrificial ya no podemos cumplirla porque ya Cristo cumplió esta ley, ¿ok? La ley social, ¿ok? La ley judicial, pues como Israel era un país, tenía un método de sentencia. Esa ley tampoco. Pero estamos bajo, ¿ok? Los 10 mandamientos, ¿ok? Cuando Jesús nos vino a poner una vara más alta, ¿ok? Sobre los 10 mandamientos. Y mira, un ejemplo bien claro. Cuando le dijeron, aquel que le diga fato a su hermano, ya lo está matando. Y luego, en ese tiempo, el 10 mandamiento decía que no adulteraras con la mujer de tu prójimo. Y Jesús dice, todo aquel hombre que piense que está adulterando o fornicando con tal mujer, ya lo hizo en su corazón. Jesús vino y subió los 10 mandamientos a un nivel más alto. ¿Ok? Entonces decir, la Michelle, o sea, es difícil. Sí, es difícil. Pero nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros vencemos el mundo, vencemos este sistema si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y es bien importante presentar el Evangelio. Hemos visto un común denominador aquí acerca sobre el Evangelio. Tanto que Pablo esté en una ciudad predicando con evangelismo, tanto como en el gobierno, Pablo predicaba el Evangelio, tanto entre los judíos que había pelea, predicaba el Evangelio, tanto a los gentiles que vemos que Pedro presentó el Evangelio. El Evangelio tiene que ser algo que tú impartas en donde estés. ¿Ok? Y también, ¿qué Evangelio estoy compartiendo? Porque mira, es bien fácil decir, oye, Dios tiene un plan perfecto para ti. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no tenga un plan perfecto. Pero sí tenemos que tener cuidado de vender el Evangelio. ¿Ok? Y tenemos que presentar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Qué buenas nuevas? Que nosotros merecíamos un castigo eterno y éramos enemigos de Dios porque nosotros hemos pecado,
y la paga del pecado o el resultado del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de la salvación es por medio de Cristo. Y esto es el evangelio. Las personas tienen que entender que en el proceso de la salvación, el hombre, Dios es el que da la fe, Dios es el que da el arrepentimiento, Jesús es el que ofrece como sacrificio y el pago de los pecados. La única parte que nosotros hacemos en la salvación es la parte más fea, que es el pecado. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que presentar el evangelio. Yo te quiero animar a que podamos presentar el evangelio y no vender el evangelio. ¿Ok? Porque hay mucha gente que viene aquí a la iglesia porque me ha tocado, no es que Dios tiene que sanar a tu familiar, no es que Dios tiene que darte dinero. ¿Y qué pasa si en la soberanía de Dios, Dios no permite eso? ¿Ok? ¿Qué pasa si Dios tiene un propósito? ¿Ok? A través de esta prueba. Esas son de las cosas difíciles de predicar en la iglesia. La soberanía de Dios, el hecho de que Dios decida algo y el hecho de que yo quiera algo. No, o sea, tenemos un Dios tan soberano que ay, Dios mío, por eso tenemos que glorificar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, a mí me pasa con la gente, ¿no? Yo siempre le digo, mira, yo no sé la voluntad de Dios, pero si Dios te va a sanar, tú te vas a dar cuenta que va a ser milagrosamente. Pero, ¿sabes? Eso me tocó con una persona que se estaba muriendo. Le dije, Dios se puede sanar, pero Dios también puede decidir no sanarte. Y en fin, en cuenta, tú y yo nos vamos a morir. Y son bien crudas estas palabras para una persona que está en cama, ¿no? O sea, si Dios te sana, tú y yo como quiera vamos a morir. Pero hay una vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, que Dios nos dé gracia ante cada situación. Quisiera, ya no me va a tocar, ya no tenemos mucho tiempo, pero la otra clase vamos a inundarnos un poquito más en el tema. Vamos a hablar acerca sobre el mártir Policarpo, ¿ok? Era en el año 1555. Estaba el emperador Trajano. Y pues ya socialmente no era, o bueno, nunca se había levantado una persecución. Solo la gente tenía que venir a decir, la hermana Alicia es cristiana. ¿Y qué es lo que hacía el Imperio de Roma? Agarraba a la hermana Alicia y la llevaba ante el César o ante la autoridad romana y le decían, hermana Alicia, ¿usted cree que Jesucristo es su Señor? Recordemos que en tu Biblia, cuando aparece la palabra Señor, significa amo, ¿ok? Tu dueño. No quiere decir que Jesucristo a mí me tocó, no, es que ya Jesús, como ya es grande, por educación, le decían Señor. No. Hace referencia a que Él es nuestro amo. Entonces decían, hermana Alicia, Jesucristo es su Señor o César es su Señor. Y ahí es donde se ponía difícil la cosa, porque a veces traían a las familias de las personas. Y en ese tiempo, pues era normal tener el Coliseo Romano y no es lo mismo presentar a un tumulto de creyentes que a un pastor con una iglesia grande. Y en este caso nos toca a Policarpio, ¿ok? ¿Sabes? Hay un dicho aquí en el libro que lo quiero decir y es un dicho que yo lo tengo grabado en mi corazón. Les voy a leer. Se les aplicaron los más dolorosos castigos y ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores de este mundo. Y quiero repetir, descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores del mundo. ¿Ok? Me gustó mucho lo que dijo esta semana, lo vi Martin Lloyd-Jones, cuando ya se estaba muriendo.
les decía, no oren por mi salvación, digo, por mi sanación, porque yo sea sano, no oren por eso. Déjenme conocer la gloria de Dios. Ok, entonces yo quiero animarte a que si estás pasando por algo, puedas descansar en la gracia de Dios. Ok, que algún día todo esto va a pasar. Pues Policarpo era un hombre predominante. Ok, él tenía 86 años sirviéndole a Dios. 86 años, pudo haber tenido 90 y tantos años. Era una persona muy conocida, era un ministro muy conocido. Él y el ministro pasado que vimos, ¿se acuerdan? Ignacio de Antioquía, eran pilares en ese tiempo en el cristianismo. Y Policarpo, pues empezaron los juegos y dijeron, traigan a Policarpo. Entonces Policarpo lo empiezan a buscar y él cuando le entregan que le van a poner un 4, lo que hace es Policarpo se va y se esconde. Y cuando él se esconde, pasan unos días y le dicen, ¿sabes qué, Policarpo? Van por ti, vete a otra provincia. Y en lo que está cambiando de una a otra, agarraron a unos hermanos que lo estaban ayudando. Policarpo, al saber que ellos habían sido torturados, dijo, yo no tengo que andar corriendo. Lo agarraron, ya era una persona grande de edad. Lo agarraron. Cuando venía en el carruaje, lo patearon y le descoyuntaron una pierna. ¿Ok? Al momento de estar en el lugar de juicio, al ver la persona de autoridad, que ya era una persona mayor, le dice, Policarpo, ríndete, solo tienes que decir abajo los ateos, ¿ok? Recordando a clases pasadas que todas las personas que tenían un Dios que no necesitaba una figura, se le consideraba ateo. Por eso nosotros los cristianos se nos consideraban ateos en ese tiempo, porque nuestros Dios no eran de palo, no era de madera, no era de yeso, no era de metal. ¿Ok? Y Policarpo dijo algo bien importante. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Okay. Otra cosa que Policarpo dijo, podía encender ese fuego, pero solo duraría un momento y luego se apagará, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. Cuando yo leí estas frases y las dijo en el momento en donde toda la gente estaba gritando que lo mataran. Y la forma en que lo mataron es que lo amarraron en medio de la hoguera y toda la gente empezó a traer para que lo quemaran varitas o madera o partes de árbol seco para que quemaran a Policarpo. ¿Ok? No era cualquier persona, era un ministro. Atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. Ok, ahí es donde muere el anciano Policarpo. Ok, ¿cómo afrontamos los problemas tú y yo? ¿Cómo afrontamos nuestros problemas? ¿Con qué actitud? ¿O con qué actitud vemos tú y yo la vida?
Hoy escuché un comentario que decía que la vida se acababa cuando uno se jubilaba. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos gente jubilada que en lo personal a mí me bendice mucho. Pero también tenemos jóvenes que con el tiempo que tienen nos bendice. Escúchame bien, el tiempo más importante en nuestra vida es el día de hoy. No, mi juventud, ay, es que luego pasa, me ha tocado que muchas personas se sienten mal porque dicen, ¿por qué no conocí a Cristo antes? No. Si tú lo hubieras conocido antes, tal vez ni le hubieras puesto atención. El tiempo más importante para la vida del creyente es el día de hoy. No sé cuántos años nos queden, no sé si a ti más o a ti menos, pero nomás te voy a decir una cosa. Tenemos que esforzarnos para que cada segundo valga la pena seguir a Jesús. Y ojo, el servicio también implica un sacrificio, que es nuestra santidad a Dios. Yo te quiero animar a que nunca te sientas demasiado grande ni demasiado pequeño para hacer las cosas. Mientras hay vida, intenta servir a Dios de todas las formas. De hecho, yo admiro a las personas que van de misiones. Yo los admiro. Es de admirarse. Y a veces sirven con mayor énfasis y fuerza, ¿no? Que yo que estoy, no sé, tal vez 30, 40 años más joven. Son de admirarse. Entonces, el tiempo que nos quede de vida, que sea para servirle a Dios. Ya sean muchos o sean pocos, pero no nos importa. Como decía Policarpio, Dios nos ha hecho un bien y no un mal. Entonces, quiero concluir la clase orando, pero antes de orando, una duda, comentario. Yo solamente tengo una duda sobre los anuncios que dio al inicio. ¿Es Congreso Expansión? ¿Ya no es una plática, ya no es una conferencia como la vez pasada? ¿Es Congreso Sí, o es un...? sí, pues la terminología varía, perdónenme. Realmente es una conferencia, desayuno, pero es un congreso, ¿no? Entonces, mejor vamos a recapitular. Vamos a manejarlo como conferencia. También es un congreso, ¿no? Se dan prédicas, nada más que aquí la diferencia es que vamos a desayunar. Ok, traemos a un pastor invitado. Yo los animo porque tenemos un cupo limitado. Inviten a más personas, es un evento abierto, ¿no? La entrada está en 100 pesos. Y la vez pasada había que inscribirse en internet. Ya está abierta la... Es en el número del instituto, manden un mensaje porque hay que apartar, porque tiene un costo de recuperación por lo del desayuno, que son 100 pesos. Ok. Al número que nos dio Itza, el nuevo número, se apartamos. Okay. Sí. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Aclaración? Los animo a que puedan ir a las misiones. En serio los animo. Los animo. O sea, es una experiencia que yo creo que todo cristiano, y aquí no me dejarán mentir los que han ido a servir, la hermana Patti, la hermana Itza Claudia, el hermano Guillermo, a ver quién más ha ido a misiones. Ok, si se me pasa alguien, díganme. Ok, yo te quiero animar a que tú puedas hacer y servir en las misiones. Dios tiene algo ahí especial. Ok. De tarea, hacer un resumen de los siguientes 3 capítulos, que serían, ok, ahorita les digo. 17, 18 y 19. Ok, muchísimas gracias, hermana Gloria. Entonces, se entrega del 17, 18 y 19. Ok. Pues vamos a orar. Pero no entregamos hasta el 15. Ok, a ver, alguien que me pueda apoyar. No, fue hasta el 16.
El 16 eran Entregamos hasta cuatro el capítulos. 16. Ok, entonces sería hasta el 18. ¿Dudas, comentarios? Si entregamos hasta el 16. Ujú. Ok, 16, 17, 18. Bueno, No, El ya 17. entregamos El 16 Ah. ya lo entregamos. ok. Entonces el 17, 18 y 19. 17, 18 y 19 de Hechos. Ya me lo llegamos al final. Ya también ya se va a acabar el cuatri. Ya nomás nos quedan como 4 o 5 clases. Me quiero poner de acuerdo con Itza para ver si hacemos un convivio entre los de online y también tenemos a los de la noche. Sería padre hacer un convivio. Ok, pues vamos a orar. Mi Señor, te amamos. Yo no sé cuántos años me queden, pero yo me quiero esforzar, Señor, en tu gracia para poder servirte con todas mis fuerzas. Señor, quiero amarte y entregarme de tal forma que olvidarme de mí, olvidar de mis deseos y de mis sueños. Porque yo sé que si yo me encargo de tus cosas, tú te encargas de las mías, de mis problemas, Señor, de las cosas que yo tengo. Oro por personas que están pasando por ansiedad y depresión. Señor, oro por personas que están teniendo problemas de salud. Oro por los hogares que están en guerra, que tú traigas tu shalom, que tú traigas tu paz. Oro también por nuestros familiares inconversos, nuestros vecinos también. Danos la gracia para poder compartir, ya sea con mi testimonio y mi comportamiento, y ya sea con palabras, Señor. Ayúdame a ser ejemplo de ti. Oro por las personas, Señor, que podamos entender que el servicio no es solo aquí en la iglesia, sino con mi vida presentándome como un sacrificio vivo, santo y agradable. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Que mi Señor los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, aclaración, estoy para servirles.